Hola, buenas tardes. Esperemos a que más gente se conecte. Bueno, buenas tardes para todos. En pocos minutos tendremos a Edgar Merino, quien es director del proyecto Solocrat, gestor deportivo y periodista. A ver si está listo. Esperemos a que se conecten. Bueno, estamos esperando a que Edgar acepte unirse al envío, entonces en unos minutos. Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Estamos muy contentos de tenerte acá y pues para que nos cuentes sobre tu proyecto en unos momentos. Entonces, antes de pensar con esta entrevista, Edgar, yo te cuento que acá en FEMAL premiamos a la persona que esté como más conectada a nuestros envíos y el día de hoy tú serás el encargado de elegir a esa persona. Entonces Uy, tienes que estar súper pendiente de quién es la persona como más interactiva en este en vivo y al final del live me dices como quién te parece que sea el ganador de hoy. ¿Listo? vale, buenísimo. Me dejas con una gran responsabilidad. No, tú puedes, tranquilo. Bueno, Gracias. Edgar, cuéntanos como tu trayectoria con el fútbol femenino, o sea, ¿quién es Edgar en el fútbol femenino? Bueno, me cuesta un poquito hablar de mí en ese tipo de cosas, pero te puedo contar un poco cuándo comencé y cómo ha sido un poco la historia con el fútbol femenino, cómo me enamoré del fútbol femenino también. Sí, ¿cómo Eh, empezaste? a ver, mira, yo el año 2007-2008, previo a un sudamericano sub-17 que se hizo en Chile, estaba estudiando periodismo en la universidad y bueno, aparte también jugaba fútbol y todo. Y por ahí vi los primeros partidos de fútbol femenino en televisión, en esa época. Allí fue cuando en un ramo de la universidad, en un curso de la universidad, un profesor nos pide hacer un perfil de algún personaje importante a nivel nacional. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer un perfil de Christiane Endler, la portera de la selección de Chile, hoy en día en el Paris Saint-Germain. En ese momento ya estaba en la selección sub-17. Me costó convencer al profesor porque él no era muy futbolero, no le interesaban mucho esas temáticas, pero finalmente lo convencí y después lo convencí de hacer mucho otro trabajo relacionado al deporte también. Y ahí fue cuando me metí más en el tema, empecé a ver muchos partidos de fútbol femenino, tuve el placer de entrevistar a Cristiane como estudiante de periodismo y hacerle un perfil y desde ese entonces seguí muy conectado con ella, seguí apoyándola siempre, incluso después cuando terminé ya los estudios me titulé de periodista, pude conversar con ella en muchas ocasiones, conseguirle entrevistas para otros medios más conocidos obviamente, no solo para la universidad, entonces siempre estuve como ayudándola. Luego de un par de años, el 2009-2010, hice una liga de fútbol 7 femenino. Armé una liga, tanto masculina como femenina, y en ese momento yo dije, bueno, si estoy armando una liga masculina, ¿por qué no? También puedo hacer una liga femenina. Me llevé la grata sorpresa de que tenía más equipos
en la liga femenina que en la liga masculina. La liga masculina llegué, creo que con suerte, a 12 o 15 equipos, y en la femenina tenía 32 equipos. Era una de las ligas con más equipos de toda la capital, de todo Santiago de Chile. Y así fue un poco cuando seguí enamorándome del fútbol femenino. Después hice varios trabajos más en la universidad con el fútbol femenino. El año 2012 ya llevaba un año de titulado. Me fui a Barcelona. En Barcelona hice un máster en Sports Management. Y ahí también aproveché de ver bastante fútbol femenino del Barça, del Español y de otros equipos. Y puntualmente con la agencia, ¿cómo comencé con la agencia del fútbol femenino? Eso fue el año 2015. Yo el 2011, cuando me estaba titulando, creé la agencia Solo Cracks, que en un inicio se dedicó a la imagen deportiva, más que nada, no a la representación. Y el 2015, o sea, del 2011 al 2015, estuvimos trabajando en imagen. Y el 2015 ya nos metimos de lleno en lo que es fútbol femenino. Y ahí la primera cliente fue, me imagino que sabrás, Sí, claro. fue Cristiane, que justamente fue nuestra primera entrevistada también, que te estoy contando un poquito esta historia que normalmente nadie la sabe. Bueno, Edgar, ¿de dónde nació el amor por el fútbol femenino? A ver, es que yo siento que el deporte no tiene género. Para mí siempre he visto a las deportistas igual de capaces, igual de apasionadas, igual de talentosas que los hombres en diferentes disciplinas deportivas. Yo he tenido el placer de trabajar con boxeadoras, de basquetbolistas, hockeyistas, esgrimistas, femeninas. Entonces, en ese sentido, para mí el deporte no tiene género. Yo siempre he sido muy fan del deporte. Jugué fútbol hace ya varios años atrás. Llegué a jugar en selección chilena de fútbol sala. Jugué en series menores, en tercera división. Entonces, el amor por el deporte siempre estuvo. Y yo nunca le puse un límite de género. Entonces, te podría decir que desde siempre he estado muy pendiente de lo que hacen las jugadoras, de lo que hace el deporte femenino. Y he tratado de apoyarlo. Yo tuve opciones el 2012, 2013, que fue cuando estuve en Barcelona estudiando, de quedarme allá después del máster. Y una de las cosas que yo pensé en ese momento fue que no, porque yo todo lo que había aprendido, todo el conocimiento que había adquirido, quería ponerlo a disposición de mi continente, de mi país y primero de deportistas que eran más cercanos a mí. Entonces esa fue como mi visión y mi misión en un inicio y bueno, hoy en día ya podemos decir que del 2015 a la fecha tenemos ya jugadoras de 21 países diferentes, de 4 continentes, jugadoras de Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, España, Lituania, Japón, por decirte algunas En nacionalidades. todo lado. Bueno, Edgar, yo al principio dije, bueno, que eres el director del proyecto Solo Crack. Entonces, cuéntanos cómo nació la idea de este proyecto. A ver, Solo Cracks, como te digo, yo te lo podría dividir en dos o tres etapas. La primera etapa Dale. fue el año 2011, cuando decidí crear la empresa. En ese momento lo que yo quise hacer fue combinar mis estudios de periodismo, que era lo que estaba en ese momento haciendo, con mi pasión por el deporte y por el fútbol. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Fue una agencia de comunicación o de imagen deportiva, que ahí mezclaba los dos temas, lo que me apasionaba con lo que estaba estudiando. Y eso fue el 2011. En ese entonces tuvimos algunos clientes como Mauricio Isla de la selección de Chile, que estaba en Udinese Italia, que después pasó a jugar en la Juventus, un jugador bastante destacado acá en Chile que fue bicampeón de América. También tuvimos la oportunidad de trabajar con Claudio Bravo, portero bueno, la Real Sociedad, el Barcelona, Manchester City, capitán de Chile, en imagen, en proyectos relacionados con imagen. También tuvimos la oportunidad por una de nuestras agencias partners con la cual trabajamos a nivel de imagen, que es Charlie Abad, que tiene una agencia que se llama Bros Agency. También tuvimos la oportunidad de trabajar en el proyecto de Juan Mata, de creación de una marca personal para Juan Mata, de la selección de España, del Manchester United. Pero todo muy vinculado, como digo, con imagen. Eso fue post 2011. El 2013-2014, cuando volví de Barcelona de hacer el máster en Sport Management, fue cuando ya decidí ingresar a la representación.
ya no solo una asesoría de imagen, no solamente una consejería, sino que también una representación de imagen en cuanto a marcas, en cuanto a posicionamientos medios. Y ahí mi primera clienta fue una mujer y fue la boxeadora Carolina Crespita Rodríguez, campeona mundial de boxeo. Ella fue la primera clienta en esa faceta de representación. Y ahí, como te dije anteriormente, tuve a varias deportistas representadas en imagen, hasta que el 2015 se me ocurrió ya definitivamente ingresar al fútbol femenino. Ahí nuestra primera clienta, por eso decía que 3 etapas, esta Ujú. fue la tercera, y ahí la primera clienta fue Cristiane, y ahí ya empezamos a representar deportivamente también, no solo en imagen. Veíamos la imagen, pero también representamos deportivamente, que en ese sentido éramos los encargados de buscar clubes, de gestionar oportunidades para su carrera, etcétera. Bueno, ¿y cuáles fueron esos obstáculos que viste como en el trayecto que has tenido con, pues ya metiéndonos como más en el fútbol femenino? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que has tenido como para representar al fútbol femenino? A ver, en un inicio, por decirlo de alguna manera, había un gran problema con el tema de que en Sudamérica, en general, no hay mucho apoyo, ahora más, pero en ese momento, de hecho, no habían otras agencias que se dedicaran a lo mismo, fuimos muy pioneros en ese sentido, y ese poco apoyo se veía reflejado en la dificultad que teníamos, por ejemplo, había muchas dificultades, pero por ejemplo, para armar un material para las jugadoras. ¿A qué me refiero con eso? Que no habían partidos televisados, no habían partidos con buenas grabaciones. Entonces muchas veces tenía que yo mismo ir con cámara en mano a grabar partidos, hablar con clubes para que nos dejaran hacerlo. Fue un poco, al principio, hacer un poco de todo. También el tema de diseño, de un poco de todo. Pero la principal problemática era que no había una plataforma para poder eh, potenciar ese talento, porque talento siempre ha habido en Latinoamérica. Yo soy de la idea de que aquí hay mucho talento en este continente, pero lamentablemente ese talento era invisible. Y la principal función o la principal dificultad que tuve fue poder visibilizar ese talento y poder hacer que los clubes en Europa confiaran en ese talento. Me pasó mucho al principio que me dieron muchos portazos en la cara porque no conocían el nivel de acá, porque te decían, no, pero si ella juega en Chile, no, ella juega en Colombia, como que no nos valoraban mucho, porque obviamente el fútbol femenino acá, en ese momento sobre todo, no tenía mucho apoyo, las selecciones no jugaban nunca partidos internacionales, solamente Brasil, el resto de las selecciones jugaba cada 4 años la Copa América, porque lamentablemente a nivel de Conmebol tenemos muy pocas competiciones, en fútbol femenino hay solo una, y esa competición te da el cupo para todos los otros torneos. Entonces, los equipos que no clasifican al Mundial, al Panamericano, etcétera, normalmente no tienen competencia en esos 4 años. Entonces, obviamente eso hacía que no confiaran mucho en las jugadoras latinas. Fue un trabajo difícil. Por suerte, tuve una muy buena selección, un muy buen proceso de selección de talento, y las jugadoras que llevé en un inicio le abrieron también puertas a las demás, porque empezaron a confiar en mi agencia, empezaron a confiar en el ojo, por decirlo de alguna manera, Ujú. y me empezaron a pedir cada vez más jugadoras a los clubes, por ejemplo, llevaba una jugadora al Valencia, después el club de al lado me decía, oye, yo también quiero que me presente a tu jugadora, y ahí ya se empezó a generar obviamente un prestigio a nivel de la agencia que hoy en día nos hace decir que trabajamos con el 80% de los clubes de primera división de España, trabajamos con clubes en Francia, en Italia y en diferentes lugares del mundo. No, mira, cuando tú mencionabas eso me hace acordar a que, digamos, acá en Bogotá, en Colombia, las jugadoras también tienen que grabarse ellas mismas para, digamos, no sé, obtener una beca en los Estados Unidos, ¿sí? Como se ha optado por ese medio para ser visibles en otros países para tener más oportunidades. Entonces es algo Claro. que en serio es muy valioso y mira, empezaron las preguntas. Bueno, hay una pregunta de Camila que dice, ¿qué características debe tener un crack? Y una de Joalore 7 que dice, Edgar, ¿cómo estás? Conozco un poco de tu trayectoria y tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo primero, qué es lo primero que ver en una periodista para impulsarla y apoyarla? A ver, te respondo la primera, ¿qué es lo que debe tener un crack?
A ver, la experiencia a mí me dice que además de lo deportivo, además del talento futbolístico que tiene que tener, también tiene que ser muy, muy, muy fuerte de cabeza. ¿Qué pasa? Que en el fútbol femenino no existen todavía, estamos luchando para eso, pero no existen todavía las mismas condiciones que en el fútbol masculino. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, un jugador de fútbol, cuando se va al extranjero, te digo, un jugador de fútbol colombiano, chileno, lo que sea, normalmente se puede ir con toda su familia. Se va a vivir con la familia, algunos se llevan incluso algunos amigos. Entonces el proceso de adaptación no es fácil, pero es mucho más rápido. En cambio, en el fútbol femenino, normalmente las jugadoras se van solas y se van, la mayoría de las veces, a vivir en departamentos compartidos, con dos o tres compañeras de equipo. Entonces, primero tienen que saber que van a vivir ese proceso, que van a extrañar a su familia, que van a extrañar a sus amigos, que van a estar muy lejos, y eso no es fácil de asimilar por muchas personas. Y sobre todo, la frustración de quizás llegar a un equipo, llegar a una liga más competitiva, que al principio no se te hagan las cosas tan fáciles, porque a mí me ha pasado con muchas jugadoras que los primeros meses son terribles, empiezan a dudar de ellas mismas, empiezan a pensar que quizás no están capacitadas para eso, y bueno, ahí uno también tiene que hacer un rol o un trabajo más de psicólogo que representante y poder decirles que eso es normal, que obviamente ahí hay una exigencia mayor, que tienen que ir poco a poco. Entonces, por eso te digo que para mí es muy importante la cabeza. Obviamente, si no tienes habilidades deportivas, la cabeza tampoco te sirve de mucho. Pero para mí, para las que han sido realmente exitosas en mi agencia, es porque tienen una cabeza a prueba de todo. Bueno, cuéntanos más o menos cómo ha sido ese proceso con las jugadoras. A ver, en un inicio te puedo decir que era un poco más complejo el poder llegar a las jugadoras porque obviamente no conocían de qué se trataba una agencia, para ellos era todo nuevo. O sea, en el fondo nunca nadie les había propuesto algo así. De hecho, a mí una vez me llegó un mensaje que me emocionó mucho de una exjugadora que ya estaba retirada y nos daba las gracias porque decía, a ver, me hubiese encantado a mí, en la época en que yo jugaba, que tuviéramos la posibilidad de tener un representante, tener un agente, para poder soñar por otras cosas, por otro objetivo. Yo nunca soñé, por ejemplo, con jugar fútbol en Europa. Mi máximo sueño era que el fútbol me sirviera para tener una beca en la universidad, más que eso no. Entonces, al principio hubo que luchar mucho con eso, con explicarles bien de lo que se trataba, con que obviamente no creyeran que la íbamos a engañar, o también muchos tienen la visión del representante del fútbol masculino, que en el fútbol masculino hay una mala imagen en general del representante. Entonces hubo que luchar un poquito con eso, pero la verdad que en general las chicas me dieron su confianza. La mayoría de las jugadoras con las cuales comenzamos seguimos trabajando el día de hoy, como Cristiane Endler, como Gloria Villamayor de Paraguay, como Francisca Lara de Chile, como Estefanía Banini de Argentina, como Oriana Altuve de Venezuela, que hoy en día está brillando en el Rayo Vallecano y está entre las goleadoras de la liga. Todas esas jugadoras con las cuales comenzamos el primer grupito, Bárbara Santibáñez también, siguen con nosotras al día de hoy. Entonces eso para nosotros es una motivación súper importante. Nosotros creemos que a cambiar el fútbol femenino, hoy en día ya no nos cuesta tanto este inicio, el convencerlas. Hoy en día pasa mucho al revés, de que hay mucha jugadora que nos escribe o que nos contacta para ser parte de la agencia. Entonces ha cambiado un poquito la realidad en ese sentido. Okay. Bueno, ¿cómo ha sido o cómo fue la experiencia con la primera jugadora? Bueno, ha sido una experiencia súper buena. Con Cristiane hemos tenido una carrera un poco ejemplar. Ella en ese momento estaba jugando en Chile, estaba casi decidida a continuar con sus estudios universitarios, estaba en segundo año de administración de empresas y ahí tuvimos una conversación clave en la cual yo le pregunté si ella tenía ganas de volver a jugar a Europa, de sacarse como esa espinita, y ella me dijo que sí.
Me dijo, mira Edgar, la verdad es que sí, la verdad es que me encantaría poder jugar de nuevo en Europa y poder resolver esa tarea pendiente que tenía. Y ahí fue cuando pusimos mano a la obra y empezamos a trabajar en ella, empezamos a trabajar en la consecución de clubes. Finalmente se fue al Valencia, tuvimos varias oportunidades, tuvimos 4 oportunidades en ese primer entonces, y ella eligió irse al Valencia porque el Valencia la trataron muy bien, la invitaron a probar o sea, a conocer las instalaciones del club, a conocer al staff técnico, a sus compañeras, sin compromiso, o sea, sin haberla obligado a firmar un contrato, la obligaron a que Ujú. primero fuera y hiciera eso, lo cual fue algo muy importante para que nos inclináramos por el Valencia. Y una vez que ya llegó al Valencia, donde a ella le costó mucho tomar esa decisión de ir porque estaba muy cómoda, obviamente, tuvo que salir de su zona de confort. Las condiciones, siendo de bien sincero, eran bajas, eran condiciones económicas bajas para el nivel de jugadora que es, eran condiciones bajas. Pero claro, yo ahí le dije, mira, Tiane, nosotros tenemos que pensar de forma estratégica, tenemos que pensar que este va a ser un paso importante para ti para poder volver a darte a conocer en Europa, para poder captar la atención de los diferentes clubes de allá y tenemos que ver esto como un paso intermedio, no como un paso final. Por lo tanto, lo económico en este minuto no es importante. Y eso hizo que finalmente ella pudiera convencerse y aceptar de que esa era su mejor opción, independiente de que quizás lo económico no era lo mejor. Y bueno, al final después todos conocen la historia, estuvo un año ahí, fue la mejor arquera de la liga, tuvo el premio Zamora, y bueno, la pude llevar también al Paris Saint-Germain y hoy en día está considerada como una de las mejores porteras del mundo. Para mí es la mejor por lejos, pero lamentablemente en los premios TV, donde estuvimos el año pasado, no pudo ganar, creo yo, por el desempeño que tuvo la selección chilena en el Mundial, que no avanzó de grupo. Yo creo que si ella hubiese avanzado alguna fase en el Mundial, seguramente hubiese podido ser considerada como la mejor. Pero bueno, todavía le queda mucha carrera y no me cabe duda que en algún momento va a llegar que sea considerada la mejor por todos. Y ojalá en serio eso llegue a ocurrir porque es una excelente arquera. Bueno, mira Edgar, ¿cómo es ese proceso desde que una jugadora te busca hasta que, no sé si termina el proceso o sigue de largo? No, a ver, nosotros tenemos obviamente un proceso de selección. Hay muchas jugadoras a las cuales nosotros llegamos a ellas, o sea que las tenemos estudiadas en base a diferentes torneos, a sus ligas. Tenemos en el equipo de Solo Cracks, que somos 13 personas, tenemos un scout, que es el que se encarga de poder mirar nuevos talentos y analizar los videos, etcétera. Entonces, hay dos formas de entrar a la agencia. Uno es que nosotros directamente detectemos ese talento. Por lo mismo yo también viajo mucho, voy a ver muchos partidos fútbol femenino, voy a muchos torneos, tanto europeos como acá en Latinoamérica, y ahí también detecto en primera persona mucho talento. Y otra opción es, como dices tú, que ellas se escriban o que ellas se acerquen a la agencia, y en ese caso, cuando pasa eso, lo que primero hacemos es poder tratar de ver si tiene material, si tiene videos, porque si no es imposible poder saber en qué nivel se encuentra. Y si tiene ese material, obviamente lo analizamos diferentes personas de la agencia y también pedimos referencias. Tratamos siempre de tener 2 o 3 referencias, ya sea de exentrenadores, de compañeras. ¿Por qué el tema de las referencias? Principalmente porque obviamente para nosotros cada vez más importante cómo son como personas y cómo son también a nivel mental, lo que te hablaba hace un rato atrás. Ujú. Entonces, de esa forma, obviamente nos apoyamos un poco en saber cómo son y si están preparadas para poder dar un salto en sus carreras. Ese es un poco el formato. Y luego ya el acompañamiento, eso depende mucho de ellas mismas, depende mucho de la relación que tengamos. Como te digo, nuestra idea es poder hacer carreras con nuestras jugadoras, con las jugadoras que seleccionamos. Y obviamente hay algunas con las cuales sí vamos a poder hacer carrera y vamos a poder estar hasta que se retiren. Todavía no nos toca el caso de que alguna se haya retirado del fútbol estando con nosotros, pero pues el ideal para nosotros es llegar a eso, o sea, que nuestras jugadoras hagan carrera con nosotros. Se va a dar en algunos casos, en otros casos no, pero esa es un poco la idea y la intención. También depende mucho de ella. Yo siempre les digo que el trabajo del representante es como pulir ese diamante o visibilizar ese talento, pero el talento lo tienen que tener ellas, o sea, de ellas depende el 90% de las posibilidades que nosotros les podamos conseguir. Nosotros podemos tener muchos contactos, que los tenemos en los mejores equipos del mundo,
pero no saco nada con tener esos contactos si no tengo un talento que pueda mostrar. En ese sentido, hay jugadoras que, por ejemplo, hacen una temporada espectacular. Ahora me pasa con una jugadora que hizo una temporada extraordinaria, tenemos 9 propuestas de Premier League, de Liga Española, de diferentes ligas, de diferentes clubes, pero claro, es una gran temporada. Y al hacer esa gran temporada, nosotros fuimos buscando oportunidades. Pero si no hace una buena temporada, también es difícil poder conseguirle grandes cosas. Sí. Bueno, mira, Edgar, si has visto, ha estado súper movido el live, entonces mira, va una pregunta. Es de Gerald Car 28. ¿Qué opinas del fútbol profesional de Colombia? Siempre femenino, ¿no? O también masculino. Sí, no, es Sí. femenino. Sí. A ver, yo soy muy optimista con Colombia. Para mí Colombia en la última Copa América era una de las favoritas para clasificar al Mundial. Si me hubiesen preguntado a mí 3 selecciones, yo siempre hablaba de Brasil, Colombia y Chile, porque creo que tienen mucho talento. En Colombia hay mucho talento, hay mucho diamante en bruto, como decía antes. El problema que hay en Colombia creo yo que es dirigencial, creo yo que no le están dando la importancia que ya tiene el fútbol femenino a nivel mundial. El fútbol femenino ya se ganó un espacio en el mundo y creo que Colombia no está respetando ese espacio. Lamentablemente hay muchos directivos y muchos dirigentes que son muy cortoplacistas y que piensan en ganar dinero para ayer, para 2 días atrás, y no piensan en que el ganar dinero va a ser consecuencia de un trabajo y de un posicionamiento bien hecho del deporte, de la liga o de su club femenino. Creo yo que por ahí pasa el gran problema hoy en día en Colombia, porque el talento existe. No me cabe en la cabeza que un país con el talento que tiene Colombia tenga una liga profesional que dure 3 meses o 4 meses. Yo prefiero en ese caso que no tengan una liga profesional, que tengan una liga semiprofesional o en buenas condiciones, pero que dure un año entero y que las jugadoras puedan estar en actividad todo el año. Creo que en ese sentido, quizás por tratar de hacer una liga profesional, terminaron haciéndole un gran daño a las mismas jugadoras. Mira, Camila pregunta, ¿qué es lo que más te gusta al momento de ver una jugadora? Lo que más me gusta, yo soy, a ver, valoro mucho a las jugadoras que toman buenas decisiones en la cancha. Yo creo que eso es muy importante en el fútbol, más aún en el fútbol femenino, donde se generan muchos más espacios que en el fútbol masculino por un tema físico. Creo que una jugadora con buena toma de decisión quizás puede incluso ocultar ciertas carencias a nivel técnico. Obviamente me encantan las jugadoras que son técnicas, que son regateadoras, pero yo creo que más allá de eso es muy importante la toma de decisión. Que sea, por ejemplo, si es central, que sepa cómo salir a la cobertura, que sepa cuándo jugar en largo, cuándo despejar y cuándo salir jugando en corto. Yo creo que para mí la toma de decisión es uno de los puntos más importantes en un jugador de fútbol o en una jugadora de fútbol. Hay muchas jugadoras que son muy buenas, que yo veo y digo, wow, qué talento que tiene, mira cómo regatea, mira cómo finta, pero de repente veo la toma de decisión y cuando tiene que tocarla no la toca y cuando tiene que pegar al arco la toca al lado. Digo, wow, aquí hay un problema. Bueno, mira, Gerald Car 28 dice, ¿cómo ves el fútbol femenino en el futuro? A ver, como les decía recién, para mí el fútbol femenino es presente y por supuesto que el futuro va a tener mucho futuro. La FIFA está haciendo grandes esfuerzos por promover el fútbol femenino. Esperan que de aquí al 2025 existan 60 millones de licencias de jugadoras entre las amateurs y las profesionales. Por lo tanto, para mí, creo que el fútbol femenino llegó para quedarse y que ya no va a tener retrocesos como tuvo en algún momento, en algunos tiempos atrás. Hace años pasaba que el fútbol femenino crecía un año y después volvía atrás. Crecía 2 años, llegaba una nueva dirigencia y de nuevo empezaba a retroceder. Creo yo que ahora el fútbol femenino más lento o más rápido, pero va a ir hacia adelante siempre. Y creo que, bueno, sueño con ver un fútbol femenino con estadio lleno, con fans, con personas que quieran comprar las camisetas de sus jugadoras. Al final, para el fútbol femenino es muy importante que los fanáticos se vinculen con el fútbol femenino. Eso va a hacer que el fútbol femenino crezca y llegue a otra dimensión. Un deporte sin fans, un deporte sin masa, no genera un gran retorno en marketing deportivo. Y para que el fútbol femenino crezca y tenga otra dimensión, tiene que hacerse un deporte sustentable y sostenible en el tiempo, autosostenible, tiene que generar sus propios recursos y para eso es muy importante la gente, son muy importantes los medios de comunicación,
que los medios puedan darle más difusión cada vez al fútbol femenino y de esa forma que el entorno competitivo de la actividad crezca y finalmente se pueda desarrollar de buena manera. Yo creo que tiene que ser una apuesta de todos. Yo siempre cuando me dicen, no sé si habrán hecho la pregunta acá en el live, pero siempre me hacen la pregunta de que si el fútbol femenino es rentable o si el fútbol femenino puede ser rentable, yo les digo que sí. Digo, a ver, yo soy mi agencia es un principal ejemplo de eso. Nosotros, obviamente, cuando comenzamos apostamos muy fuertemente. Muchas veces yo tuve que endeudarme, tuve que pedir créditos, etcétera, para potenciar el fútbol femenino. Pero ya llega un momento en que si tú apuestas, si tú lo haces bien, si tú lo haces de manera profesional, si tú lo haces con visión, te empiezan a dar réditos las apuestas que uno hace. Y yo creo que eso falta en fútbol femenino, que las directivas de Sudamérica apuesten por la actividad y no quieran tener el dinero en la cuenta antes de comenzar a apostar por la actividad. Perdón, se me cayó la línea. Mira, Sí, sí, sí. perdón. Mira, dice J. de Garzón, ¿qué perfil antropométrico resulta más atractivo para el representante? A ver, en ese sentido, creo yo que el fútbol femenino todavía está menos exigente que el fútbol masculino, en temas antropométrico, en temas físicos. Pero cada vez son más atractivas las jugadoras con un buen biotipo, las jugadoras que tienen una buena estatura, que son delgadas, que tienen una composición de masa corporal idónea para la actividad. Pero yo todavía veo que hay muchas licencias aún en ese tema en el fútbol femenino. Todavía hay oportunidades quizás de repente para una jugadora que es talentosa, pero que físicamente quizás no es una deportista de élite. En ese sentido, yo siento que, por ejemplo, para mí, el ideal de deportista es mirar a una jugadora de Estados Unidos, que antes de ser jugadoras de fútbol son atletas. O sea, están todas en su punto máximo, o sea, están todas en cuanto a composición de masa, en cuanto a musculatura, están todas muy, muy bien estructuradas. Eso es el ideal, pero creo yo que todavía el fútbol femenino no ha llegado al nivel de profesionalización de que todas las jugadoras cumplan con esas condiciones. Yo creo que eso se va a dar obviamente con el tiempo. En Europa cada vez se está importando más el tema, cada vez cuando los clubes me preguntan por jugadoras, incluso hay clubes que me piden puntualmente, me dicen, Edgar, estamos buscando una jugadora delgada, de sobre 1,70 m y no sé, con tales características. Y si tú no le ofreces una jugadora con esas condiciones, simplemente no la miran. Entonces cada vez se está transformando en algo más importante. Es una pregunta muy, muy interesante. Mira, Joalore 7 dice, Edgar, ¿tienes en este momento vista algunas jugadoras colombiana o te gusta el fútbol colombiano, el talento? No, me encanta, me encanta. Creo que Colombia es uno de los países que tiene más talento. Creo que la liga colombiana, como te decía antes, lo malo de la liga colombiana es que es una liga muy corta, pero cada vez que se juega yo me encanta mirar los partidos. Soy de los fans de la liga colombiana porque veo que hay equipos que tienen mucho talento, hay muchas jugadoras muy jóvenes, muy buenas, y actualmente trabajo con colombianas, trabajo con Natalia Gaitán, que está en el Valencia, trabajo con Catalina Pérez, que está en la Fiorentina, trabajo con la Flaca Castaño, portera que hoy en día está en Colo-Colo, y hace bastante años que trabajo con jugadoras colombianas porque me gustan bastante, y de talentos jóvenes, te puedo mencionar Natalia Giraldo, portera, que creo que tiene unas condiciones y tiene un futuro tremendo en el fútbol, porque a pesar de su corta edad ya acumula mucha experiencia y eso es muy difícil con una arquera. Normalmente las arqueras empiezan a tener oportunidades en primeros equipos pasados los 20 años. Y ella con 16 ya jugó Copa Libertadores, ya ha estado convocada a la selección de Colombia adulta, fue campeona de la liga, fue creo que mejor portera en unos premios que hacen también ahí en Colombia. Ella es una portera muy buena y así como ella, bueno, también hay jugadoras jóvenes como Gisela Robledo, Caicedo, Linda Caicedo, Farlin Caicedo. Nosotros también tenemos algunas jugadoras jóvenes de Colombia como Irani Centeno que trabaja con nosotros también. Para mí Colombia tiene bastante materia prima, mucha materia prima, muchas jugadoras talentosas. Mira, Edgar, dice Camila, ¿cuál sería el mensaje para las chicas que sueñan con llegar lejos en el fútbol?
A ver, yo siempre hablo con mi equipo de trabajo y con las jugadoras de que una de las cosas más importantes es la mentalidad, como decía anteriormente, que sean jugadoras que se preparen, que estudien también, que no descuiden esa parte, que sean determinadas, que sean atrevidas en el buen sentido de la palabra, de que tengan atrevimiento de hacer cosas y no quedarse en la zona de confort. Y por otro lado, a mí me encanta cuando una jugadora es preparada en cuanto a imagen. Me encanta. Yo, por ejemplo, no sé, hace un par de semanas conversé con una jugadora que quiero incorporar a la agencia y le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé qué. Empezamos a hablar y le dije, mira, la verdad es que estamos muy interesados en ti, te hemos seguido hace bastante tiempo, me gustaría ver si tienes material para poder verlo en profundidad, si tienes videos, y me mandó una hoja de vida así, pero muy bien diseñada, me mandó sus videos, que obviamente entiendo que no estaban grabados con cámaras de televisión, porque sus partidos no eran televisados, pero un video bien hecho, bien editado, y yo dije, wow, esta chica sí se está preocupando y está pensando más allá en su futuro. Y eso a mí me gusta mucho, que ya, si tienen el sueño de ser jugadoras de ser jugadoras de fútbol profesional y hacer una carrera en esto, que ya empiecen a tener ese nivel de conciencia, de empezar a prepararse mucho antes de serlo, me parece clave. Y a mí me gusta mucho eso y es un consejo que le puedo dar a las que vienen de más atrás, que si sueñan con esto, que ya vayan pensando en esos temas, que se vayan preparando, que le pidan al papá, al hermano, al primo o a alguien de la familia que las pueda ir a grabar algún partido, que puedan tener algún material, porque eso para los clubes, para los agentes, es súper importante y les puede generar el día de mañana una muy buena oportunidad. Mira, sobre dos is dice, ¿en qué momento crees que el fútbol femenino logrará el mismo auge que el masculino? A ver, yo creo que en este sentido todavía falta muchos años de crecimiento. Si somos objetivos y si somos lo más neutrales posible, sin camisetearme por el fútbol femenino, basta con ver cuándo se realizó el primer mundial de fútbol FIFA masculino, que fue en 1930, y cuándo se realizó el primer mundial de fútbol femenino, que fue en la década del 90. Sabemos que hay 50, 60 años de diferencia en el desarrollo de la actividad, en la profesionalización de la actividad, en la visibilidad de la actividad. Entonces yo en ese sentido creo que todavía faltan bastantes años, pero creo que poco a poco el fútbol femenino va a empezar a parecerse más, al menos en las condiciones mínimas. Creo que los salarios y eso va a ser difícil de igualar. En algún momento espero que se pueda, pero creo que va a ser difícil porque al final es libre mercado. O sea, si tú hoy en día colocas una camiseta de Cristiano Ronaldo y colocas una camiseta de Alex Morgan a la venta, Cristiano Ronaldo va a pulverizar la venta respecto a las camisetas de Alex Morgan, que por mucho que es una figura muy grande del fútbol femenino, todavía no tiene, o sea, no tiene una visibilidad a nivel mundial como para vender camisetas en todo el mundo, como sí lo hace Cristiano. Entonces, obviamente, eso es lo que hace que los jugadores de fútbol masculino puedan tener los salarios que tienen y puedan mover lo que mueven en la industria. Yo creo que el fútbol femenino va a ir creciendo y va a llegar, ojalá, a tener esa masa social. Y cuando llegue a tener una masa social de ese nivel, cuando las jugadoras empiecen a mover lo que mueven los hombres, obviamente las condiciones van a acercarse bastante. Bueno, mira, Edgar, esta pregunta es mía. Vale, sí, Entonces, ¿qué adelante. planes tienes a futuro y qué se viene para Solo Cracks y Edgar Merino en estos momentos? Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona súper soñadora, súper optimista, que me gusta ponerme metas muy altas. Yo cuando comencé con el fútbol femenino, con la agencia del 2015, nunca me puse, por ejemplo, un límite de solamente, no sé, solamente representar a jugadoras chilenas o solamente representar a jugadoras latinas. No, yo siempre pensé en esto como algo mundial y bajo esa premisa, uno de mis objetivos es, ojalá, convertirnos en una de las opciones más válidas o de las más reconocidas o de las mejores opciones para las jugadoras en el mundo. Hoy en día, como te decía, somos una agencia global que ya tiene jugadoras de 4 continentes y en ese sentido creo yo también que somos de las agencias que más traspasos a nivel mundial hemos generado en el tiempo que estamos. Hemos generado a diferentes mercados, a Asia, a Emiratos Árabes, a Estados Unidos, a Australia. Entonces creo que en ese sentido nuestra misión es esa. Yo me veo como una agencia que aspira a convertirse en una gran opción para todas las jugadoras del mundo que quieran crecer. Obviamente hay una selectividad natural que uno tampoco puede ofrecerle sueños a una jugadora que quizá no tenga las condiciones porque estarías al final jugando con la ilusión de ella,
pero todas las jugadoras que cumplan con las condiciones que nosotros creemos, nuestra misión es que no se puedan quedar sin oportunidades. Ese es un poco lo que nos gustaría. Y yo como me veo lo personal, me veo mucho tiempo más haciendo esto, porque esto me gusta, me encanta, me apasiona, es algo que me permite levantarme en la mañana con una sonrisa y acostarme con una sonrisa aún más grande en la noche. Entonces, para mí, ojalá poder dedicarme a esto por mucho tiempo más. También me gustaría el día de mañana poder tener alguna función directiva en algún club, en alguna federación o algo por el estilo, porque creo que también desde ese lugar a veces se pueden hacer más cambios que en otros roles. Y también me gustaría poder aportar la experiencia en ese sentido. Pero eso creo yo que una vez ya queme la etapa como agente o como gestor deportivo. Mira, Camila dice, ¿crees que es importante que las jugadoras deban tener una carrera profesional? Muy importante. Para mí es vital. Yo a todas mis jugadoras le incentivo a que tengan una carrera profesional, a que tengan estudios. Incluso tenemos un convenio con Johan Cruyff Institute, con el instituto de Johan Cruyff, el ex astro del Barcelona, que lamentablemente falleció hace un par de años. Tenemos un convenio de que nuestras jugadoras puedan estudiar con beneficios, con becas parciales, porque para nosotros es muy importante que ellas puedan dedicarse a otras cosas. Para nosotros es muy importante que la jugadora nunca deje de hacer otra cosa, nunca deje de estudiar, que siempre esté, aunque sea un curso pequeño, pero que esté trabajando su mente en otras cosas. En gran parte también eso sirve para que no toda la presión en sus cabezas esté vinculada al fútbol, sino que también puedan desempeñarse en otras cosas y tengan la preocupación en otras cosas, que eso también es bueno. Y por otro lado también, porque hay que ser sincero y hay que ser realistas, que hoy en día ninguna jugadora de fútbol femenino o muy pocas jugadoras de fútbol femenino pueden decir que en el fútbol femenino han asegurado su vida, como sí pasa con el fútbol masculino, que quizás muchos jugadores de fútbol que brillan en el exterior pueden decir, oye, yo ahora si quiero me retiro y no trabajo más porque con todo el dinero que hice me basta. En el fútbol femenino no pasa eso, entonces siempre es bueno tener una carrera porque el día de mañana la van a necesitar y van a poder ojalá aplicar el fútbol y aplicar todo lo que aprendieron jugando fútbol con sus respectivas carreras profesionales. Mira, hay varias personas que preguntan que cuál es la edad máxima de vigencia de una jugadora. ¿La máxima qué? La edad máxima de vigencia de una jugadora. No entiendo la última palabra. La Que máxima. si hay una edad máxima para las jugadoras para potenciarse en el fútbol internacional. O sea, ¿qué es lo que deben hacer en el fondo para No, potenciarse? ¿No? no, No sí entiendo la que pregunta. si una mujer, o sea, ¿qué edad, si es, hay una edad límite para que una Ah, mujer se edad. pueda potenciar? Edad. Sí, Ah, edad. vale. No entendía lo de la edad. Ya, vale. Edad, no, claro. Sí, yo entendía la máxima. Me faltaba esa palabra, edad. No, la edad, a ver, en el fútbol femenino te puedo decir que a nivel internacional hay jugadoras que su primera experiencia internacional la han tenido a los 28, 29, incluso 30 años. Su primera experiencia internacional, o sea, de que salieron de su país a jugar al extranjero. ¿Por qué se da esto? Por lo que te decía anteriormente, las fases de desarrollo del fútbol masculino con el fútbol femenino son muy diferentes. En el fútbol femenino todavía falta mucho desarrollo de mercado, falta también desarrollo de scouting. En el fútbol femenino tú no encuentras scouts repartidos por todo el mundo viendo talentos como sí ocurre en el masculino. En el fútbol masculino los grandes clubes tienen scouts en África, tienen scouts en Sudamérica, que están mirando a las próximas generaciones, entonces la agarran o las pescan de chiquititos y las van potenciando y se van a los 18, 19, 20 años. En fútbol femenino eso no es así, en fútbol femenino no se invierte mucho en scouting, muchas veces ese trabajo de scouting, de captación de talento para el club, lo termina haciendo un agente, al final uno el que le dice, mira, esta jugadora en Sudamérica viene bien, está aquí, entonces eso hace que el mercado no sea tan acelerado y que las jugadoras de mayor edad puedan tener oportunidades. Entonces yo te diría que para salir al extranjero todavía no hay una edad límite en el fútbol femenino, incluso hay clubes que prefieren jugadoras más avanzadas de edad, pero para practicar el fútbol femenino para mí es importante que las nuevas generaciones comiencen a practicar lo antes posible, porque creo que la formación es una de las debilidades que tenemos en el continente. Creo que Sudamérica lamentablemente no tiene muchas opciones de formación para jugadoras, son muy pocas las academias que comienzan, por ejemplo, desde 5 años de edad para mujeres. Muchas veces las mujeres y la mayoría de las historias de las mujeres futbolistas de la generación actual, de Cristiane, de Natalia Gaitán, tú les preguntas cómo comenzaron jugando fútbol y todas comenzaron jugando con hombres, porque no tuvieron la oportunidad
de formarse en edades tempranas con mujeres. Entonces yo creo que eso es tanto a nivel dirigencial, de poder hacer academias que partan de más temprana edad, como jugadoras que también comiencen a entrenar desde chicas para que lleguen más preparadas al profesionalismo, con una base mejor. Bueno, mira, Alex Eleita dice, ¿cómo crees que ha ayudado el fútbol a cambiar el estereotipo femenino? ¿Cómo creo que ayudó? Bueno, el fútbol creo yo que lamentablemente tenía esa visión anticuada de que el fútbol era para hombres. Muchos futbolistas, incluso tú les preguntas y piensan eso. Hasta el día de hoy, muchos dirigentes, una vez vi una declaración de un directivo de Tolima, en Colombia, Sí. que creo que dijo algo muy, muy fuerte respecto a eso, que el fútbol no era para mujeres y no sé qué. Y bueno, lamentablemente hay mucho de eso en Latinoamérica. En Estados Unidos ya no es así porque como Estados Unidos difunde y trabaja el fútbol hace más de 40 años, lo tiene incluso en los programas curriculares de los colegios. Hoy en día en Estados Unidos el fútbol es un deporte que se tiene que practicar por obligación, así como el hockey, así como el atletismo, así como otros deportes. Entonces ya se normalizó mucho más. Pero creo yo que el fútbol femenino está ayudando mucho hoy en día a la mujer, al empoderamiento de la mujer, a la equidad de género. Creo que una deportista como, no sé, Megan Rapinoe, o como Christiane Endler, o como Marta, o como Natalia Gaitán, son referentes para las nuevas generaciones de mujeres y para que ellas también vean que lo que quieran hacer de sus vidas lo pueden hacer. Que no va a llegar un hombre que te va a decir, oye, tú no puedes ser esto, tú no puedes ser ingeniera en minas, por ejemplo, o minería, que también era un trabajo que normalmente lo hacían solamente hombres. Hoy en día también hay muchas mujeres que lo están desarrollando. Creo yo que la mujer futbolista está ayudando mucho a estas nuevas generaciones en eso, en empoderarlas, en demostrar un mensaje de que lo que quieran hacer lo pueden hacer y que no hay nadie que les pueda decir un no. Mira, Gerald Car 28 dice, en un comienzo de tu carrera consideraste rendirte con el fútbol femenino. La verdad que para mí la palabra rendición no existe en mi vocabulario. Tengo una familia que siempre me ha inculcado a que luche por mis sueños, a que no me dé por vencido. Y obviamente pasé momentos duros, no te lo voy a negar. Pasé momentos muy duros, pasé momentos solo en el extranjero, con mi familia lejos, muchas veces jugándomela más de la cuenta, jugándomela incluso como te decía yo, endeudándome y haciendo cosas un poco locas para lo que cualquier persona es cuerda o no tan apasionada como yo hubiese hecho. Sí, lo pasé mal y a veces con el dinero justo, o sea, pasé muchas cosas que nunca, no me gusta mucho hablar de lo malo, pero sí, obviamente pasé muchas cosas. Y qué es lo que me hizo seguir y lo que me ha hecho continuar hasta el día de hoy es la pasión. Yo creo que para mí mi vida no se entiende sin la pasión. Si no hubiese descubierto lo que siento por el fútbol desde temprana edad, porque mi abuelo fue jugador de fútbol profesional, mi padre también jugó y ellos me inculcaron mucho el amor por este deporte, yo no sé qué sería de mi vida. Yo te digo, no sé, si no hubiese descubierto el fútbol, porque mi vida siempre ha estado girando alrededor del fútbol. Entonces, yo soy de la idea de que las personas que sienten una pasión como la que siento yo por esta actividad, pueden recibir 1000 puertas en la cara, 1000 portazos, podemos recibir 1000 no, pero siempre vamos a encontrar un espacio para intentarlo de nuevo, cuando realmente estás haciendo algo que te apasiona. Porque si yo estuviera haciendo un trabajo que no me gusta, que no me motiva, al primer no, bueno, me doy por vencido y me cambio de trabajo y me voy a otra cosa. Pero como me gusta tanto, creo yo que esa es mi clave para haber seguido en esos momentos duros, como preguntaban. Mira, Valores 7 dice, Edgar, has hecho mucho por nosotras, las mujeres en el deporte. Mi pregunta es, ¿qué es lo que te ha llevado a hacerlo, al apoyar a la mujer? Como te dije, yo cuando estudié el máster en Sport Management en Barcelona, en el Instituto Johan Cruyff, al volver a Chile, a Sudamérica, yo mismo me coloqué una mochila y dije, bueno, todo lo que estoy aprendiendo, toda la experiencia que he adquirido, la valiosa experiencia que he adquirido acá en Europa, la quiero poner en práctica primero en Sudamérica y luego con las mujeres. No voy a hacer lo que hacen todos los agentes que se meten al fútbol masculino, porque el fútbol masculino ya tiene apoyo, ya lo están apoyando bien o mal, eso ya se podrá discutir, pero ya hay muchas agencias que se dedican a eso.
En cambio, con el fútbol femenino y con la mujer, en ese momento, cuando yo comencé, no habían agencias que estuvieran haciendo eso. Entonces, yo como que me puse esa mochila de decir, oye, yo voy a poner todos mis conocimientos en pos del deporte femenino, en ese momento era deporte femenino, luego ya me dediqué exclusivamente al fútbol femenino, del deporte femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen las mismas oportunidades y se merecen que alguien apasionado, que alguien que está capacitado, que se dio el tiempo de estudiar, que se dio el tiempo de formarse haciendo un máster en gestión deportiva, apueste por ellas y apueste por hacer que la cancha se equipare. Yo siempre, desde que comencé el fútbol femenino, digo que estoy emparejando la cancha, estoy tratando de emparejar las condiciones para que en algún momento podamos disfrutar de las mismas ventajas, tanto hombres como mujeres. Eso yo creo que es lo que me motivó, fue una decisión súper natural. Yo siempre he tenido súper buena relación con el género femenino porque, bueno, en mi casa tengo 2 hermanas, entonces eso creo yo que también me hizo verlas de una forma especial y siempre mi apuesta fue muy femenina en ese sentido, de apostar mucho por el género femenino y de tratar de entregarle herramientas y oportunidades y de luchar por ellas como si fuera otra mujer más, que a veces... Yo a veces escucho a las mujeres que son feministas, que son muy feministas, muy radicales, que casi creen que los hombres no les pueden aportar. Y a mí me da un poco de rabia porque yo digo, oye, o sea, yo he estado luchando todo este tiempo y por ser hombre me dejan fuera de una discusión y que casi que no puedo opinar. Y eso me ha pasado a veces con mujeres que son demasiado feministas. Mira, Diana Molina Ramos dice, ¿estás a favor de la propuesta que una mujer por regla haga parte de selecciones y clubes masculinos profesionales? ¿Tú dices que pueda jugar en un equipo masculino? Sí, que haga, no, me imagino que dirá Diana que como de pronto entrenadora o haga parte del cuerpo técnico. Ah, por supuesto. Para mí, como digo, para mí el deporte no tiene género. Ya hemos visto que hay presidentes de la República que son mujeres, presidentes que son hombres, ya se derribó esa barrera. La mujer ha tenido que luchar mucho a lo largo de la historia por el derecho a sufragio, por el derecho a participar en competencias iguales al hombre, al fútbol masculino en este caso. Y para mí una mujer tiene las mismas capacidades para poder dirigir una selección, aunque sea de hombres o de mujeres, no pasa por ahí. Yo creo que pasa en un tema de capacidades. Ya hay cosas puntuales que se tendrán que definir, por ejemplo, lo mismo que pasa con el fútbol femenino, que es dirigido por hombres. La mayor cantidad de entrenadores de fútbol femenino son hombres, y las mujeres no le hacen un problema o no lo hacen a un costado por ser hombres. Yo creo que los hombres tienen que abrir esa mentalidad y tienen que cada vez estar más dispuestos a que una mujer les pueda aportar en sus vidas en diferentes áreas, y yo creo que el fútbol no es la excepción. Para mí, podemos tener una presidenta de una federación mujer perfectamente. Puede el día de mañana llegar una mujer a ser presidenta de la FIFA, totalmente. Yo creo que en ese sentido, para mí no hay distinciones de género. Okay. Mira, Edgar, hay muchísimas preguntas, pero el tiempo se está acabando. Entonces, quería darte las gracias por todo lo que estás haciendo por las mujeres, porque obviamente no es solo con el fútbol femenino, sino con todas las mujeres. Creo que eres un gran ejemplo para muchas jugadoras, para muchas personas que quieren surgir con el fútbol. Entonces, espero verte muy pronto acá en Colombia. Acá hay muchísimo talento y acá varios decían como, ay, vas a venir a Colombia, no sé qué, están tus planes. Entonces, espero que muy pronto verte acá, tener noticias nuevas sobre ti, y muchísimas gracias por todo este trayecto y por haber aceptado la invitación a esta entrevista. No, feliz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de conversar cuando lo necesiten. Estoy abierto a lo que sea en base a potenciar el fútbol femenino. Pronto estaré por Colombia. Cuando esté por allá, les aviso para que nos podamos ver con todo el equipo de Femalex Pro Team. Felicitarlos a ustedes también por la iniciativa de potenciar el deporte femenino, de potenciar el fútbol femenino, de darle más espacio, de darle más cabida en la agenda mediática. Y me imagino que esto lo hacen con mucho amor, con mucho corazón y con mucha pasión, al igual que yo. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes, y prontamente, cuando ande por allá, van a ser los primeros en saberlo. Vale, muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en un nuevo en vivo. Chao. Oye, espera, te digo quién ganó, ¿no? Dime. Te digo quién ganó el concurso. Ahorita te escribo y te digo vale, cómo vale. me lo dices, ¿vale? Bueno, Okay, gracias. vale. Gracias. Chao. Chao, chao.